Saludos a todos, Hare Krishna. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos. Hoy estamos en nuevo lunes, 13 de diciembre. Y vamos a continuar con el Bhagavatam. Estamos en el capítulo 13, hacia el verso 48. Vamos entrando hoy. Hoy estaba pensando que creo que sí vamos a terminar este capítulo. Va a coincidir con el fin del mes, lo cual sería bueno. Vamos a ver 48 para 60. Bueno, sí. Nos da espacio, hay suficiente espacio para que podamos terminar el capítulo en los días que restan del mes y del año. Hoy es el verso 48, voy a compartirlo aquí. Para que ustedes lo vean. Ahí está. Listo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto 48 dice así. Taidam Bhagavam Rayam Ekatmanam Swadrik Antaro Bhati Pasyatam Maya Yorda. Vamos a la traducción. Vamos a leer palabra por palabra. Tat, en consecuencia. Idam, esta manifestación. Bhagavam, la personalidad de Dios. Rayam, oh rey. Ekaha, aquel que no tiene igual. Atma, la superalma. Atmanam, mediante sus energías. Swadrik, como él cualitativamente. Antaraha, sin. Anantaraha, dentro y por él mismo. Bhati se manifiesta así. Pasya mira tam solo hacia él. Mayaya mediante las manifestaciones de diferentes energías. Uruda parece ser muchos. La traducción es la siguiente. En consecuencia, oh rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual, y quien se manifiesta por medio de sus diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Por consiguiente, o en consecuencia, oh rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual y quien se manifiesta por medio de sus diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Vamos al significado. El Señor y suprema personalidad de Dios es sin igual, pero se manifiesta mediante diferentes energías, porque es dichoso por naturaleza. Los seres vivientes son manifestaciones de su energía marginal, cualitativamente iguales al Señor, y hay infinidad de seres vivientes tanto dentro como fuera de las energías externa e interna del Señor. Como el mundo espiritual es una manifestación de la energía interna del Señor, los seres vivientes que se encuentran dentro de esa potencia interna son cualitativamente iguales al Señor, sin contaminación de la potencia externa. Aunque el ser viviente es cualitativamente igual que el Señor, debido a la contaminación del mundo material, se manifiesta de una manera desvirtuada y por consiguiente experimenta en el mundo material una supuesta felicidad y aflicción. Esas experiencias son todas efímeras y no afectan al alma espiritual. La concepción que el ser viviente tiene de esa felicidad y aflicción efímeras se debe únicamente al olvido de sus cualidades
que son iguales a las del Señor. Vamos a detenernos aquí un momento. Bueno, Narada Muni, dentro del discurso de Narada Muni para tranquilizar a Yudhishthira, encontramos diferentes secciones temáticas, podemos decir, en un estudio sistemático del Bhagavatam. Vemos esa divisiones temáticas en todo el libro, en realidad, y en este discurso de Narada Muni igualmente. Y hoy Narada Muni comienza a describir la naturaleza trascendental de Krishna y las almas, ¿no? Prabhupada, lo que Prabhupada hace es que agrega también una descripción del alma en su significado, que es lo que acabamos de leer. Sin embargo, el texto, hablado por Narada, en realidad está hablando de la naturaleza trascendental de Dios, ¿no? Que es, como digo, él en su discurso, Narada en su discurso, está cambiando ya un poco de tema. Y si ustedes recuerdan en los versos anteriores, él hablaba del control del Señor Supremo. El último verso que leímos el viernes describía el fenómeno y el concepto presentado por Narada Muni de Jivo Jivasya Jivanam, que significaba la realidad de que todo ser viviente necesita para subsistir, necesita de otros seres vivientes, ¿no? Y más concretamente y más literalmente, como Narada Muni lo decía, es que todo ser vivo es comida de otros seres vivos. Así que él hablaba de los seres vivos así en general, de cómo funciona el sistema de convivencia en el mundo material. Y ahora ya él pasa a describir, está comenzando en este verso, describiendo algunas cualidades y características de Krishna. Si ustedes recuerdan, cuando Narada Muni toma la palabra, él le sugiere a Yudhishthira que abandone su ilusión y le dice que tú estás ahora metido en una ilusión, todos deben depender de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y ahora, unos versos más adelante, Narada Muni va a sustentar esa premisa inicial, él la va a sustentar con el verso que inicia hoy, los versos que inician hoy, y va a describir las razones por las cuales el Señor Supremo es el Señor Supremo y por qué razón, a través de la lógica y de la razón, porque es que realmente es razonable depender del Señor Supremo, ¿no? Y él comienza hoy diciendo que en realidad todas las cosas que existen son energías del Señor Supremo y que las almas, vamos a leerlo nuevamente mejor para verlo textualmente. ¿Qué fue lo que hice aquí? Sí. Debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual. Narada Muni presenta su argumento es que ahí está. Su argumento es que uno debe depender de Dios, ¿no? Y su argumento le da fuerza estas tres características que él presenta de Dios. Uno es que él no tiene igual, no hay nadie superior al Señor Supremo. Dos, él se manifiesta por medio de sus diferentes energías. Y aparte de ello, aparte de que no hay nadie igual y no hay nada igual en grandeza y en características, y aparte de que sus energías actúan todo el tiempo y él se manifiesta a través de ellas, él está dentro y fuera de todo. Que son esas tres características, en realidad no es una información tan nueva, podemos decir. En realidad no es una novedad, no es gran novedad lo que él está, al menos para nosotros o para una persona que, no solamente una persona que tiene un tiempo leyendo y estudiando del Bhakti, sino para vamos a decir así, una persona religiosa promedio en América o en Latinoamérica, podemos decir.
Es conocimiento de Dios bastante distribuido, de que Dios no tiene igual, que Él está dentro y fuera de todo, que son las primeras y tercera característica que Narada Muni mencionó. Posiblemente la segunda sea menos conocida para, como digo, ese promedio de personas religiosas en Latinoamérica, y esa segunda característica es que Él tiene diferentes energías. Y si es verdad que tal vez no se habla con esas palabras, se puede inferir, se puede, como digo, mismo una persona nunca habiendo escuchado esta afirmación de que Dios tiene diferentes energías, no es tan, no sería tan nuevo aún así, ¿no? Porque sabemos que Dios es todopoderoso, está eso ahí en el ambiente, en la colectividad. Sin embargo, el Srimad Bhagavatam, hoy y todos estos días, en palabras de Narada Muni, el Srimad Bhagavatam tiene algo, ya ahora vamos a hablar de una cualidad del Bhagavatam, apartándonos de las 3 cualidades de Krishna que se mencionaron, porque en realidad el Bhagavatam es uno de los avatares de Krishna, y esto, nosotros que estamos haciendo este estudio del Bhagavatam, el mismo libro, y Prabhupada no es el autor del libro, sino más bien es uno de los grandes acharyas en toda esa comunidad. ¿Cómo es esta palabra? Se me fue la palabra, pero en toda esta lista muy grande de miembros y de grandes maestros del Bhakti Yoga, Prabhupada es uno de esos grandes acharyas que presenta esa conciencia de Krishna a otros y hace un comentario de las escrituras, ¿no? Así como lo hicieron otros acharyas. Y de hecho Prabhupada, para comentar su Bhagavatam, o para hacer su comentario del Bhagavatam, que es lo que nosotros estamos estudiando hoy, él tomaba referencia de otros acharyas, otros grandes maestros como él, que hicieron en el pasado comentarios del Bhagavatam, y él tomaba esas referencias para traducirlo a un lenguaje más contemporáneo, ¿no? Que fue lo que él hizo. Entonces, Srila Prabhupada en compañía del Srimad Bhagavatam, ambos esperan y suponen que el lector, que el estudiante, o sea, nosotros, a estas alturas, que ya vamos por un capítulo 13 del primer canto, y vamos también acercándonos al final del primer canto, se espera que nosotros algunos conceptos los hayamos estudiado con atención al inicio del Bhagavatam o en los textos previos, ¿no? En los capítulos previos. Y conforme vamos avanzando y vamos progresando en los siguientes capítulos y siguientes cantos del Bhagavatam, se espera del estudiante que haya hecho un estudio sistemático y que esté haciendo. El estudiante necesariamente aquí implica que está practicando también el sistema del Bhakti. Una de las prácticas del sistema del Bhakti es el estudio mismo del Bhagavatam. Y en el estudio mismo del Bhagavatam se fomenta que la persona cante Hare Krishna, que ofrezca oraciones a Krishna, que ofrezca sus alimentos al Señor Supremo y muchas otras actividades, que sirva a su propio maestro espiritual. Si no tiene un maestro espiritual, que pose sus ojos en un maestro espiritual y comience a seguirlo. Toda esa es información que también aparece en el Bhagavatam. Y aquí estamos en este capítulo 13, en donde la información que recibimos en capítulos previos se espera que nos ayude para recordar en este capítulo 13 y en todo el libro que este Bhagavatam es una encarnación de Krishna, que en el acto mismo de leer el Srimad Bhagavatam estamos en presencia de y en compañía de Krishna. Prabhupada se encargó de hablar de ello más en capítulos previos para recordar a la persona varias cosas, y una de ellas es que ya el acto mismo de leer y de estudiar el Bhagavatam se hace con un espíritu de servicio, con un espíritu de agradar a alguien. Y en este caso estamos haciendo el estudio y la lectura del Bhagavatam con el espíritu de agradar y servir tanto al mismo Bhagavatam, que es una encarnación de Krishna, que es
la encarnación literaria de Krishna, como el mismo Bhagavatam lo dice, y también para agradar a Srila Prabhupada, que es el comentarista, el autor, podemos decir en ese sentido, si bien es verdad, él no es de su autoría el Bhagavatam mismo, pero el autor de este comentario. También estamos intentando agradarlos a ellos, a él, perdón, a ambas personas. Y obviamente, indudablemente, en ese acto de acercarse al estudio y a la lectura del Bhagavatam con ese espíritu, con esa intención de servicio y agradar a Krishna y a Srila Prabhupada, también queda incluido ahí que todo el linaje de maestros espirituales previos queda complacido también. Ellos se complacen también si buscamos nosotros complacer a Prabhupada y complacer a Krishna a través del estudio del Bhagavatam. ¿Por qué menciono todo esto? Porque teniendo ese espíritu de servicio, tanto en el momento de la lectura misma, como en el momento de otras actividades del Bhakti, como el ofrecer nuestros alimentos, el comer esos alimentos ofrecidos a Krishna, el canto del mantra Hare Krishna, ya sea en un estado individual, meditativo, en un estado de kirtan. Todas las demás actividades, dependiendo de qué tan buena es mi calidad de escucha y mi atención al recibir el conocimiento trascendental, todas aquellas otras actividades se pueden potenciar aún más, dependiendo de qué tanta calidad de escucha el estudiante tenga. Y qué tanta, calidad de escucha y sinceridad, indudablemente. Y ese mismo Bhagavatam, ahora mismo en las palabras de Narada Muni, vamos a volver al verso, que ya perdí la página. Aquí está. ¿Cómo era esto? Narada Muni está, y este concepto y este fenómeno ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Y es como una de las características mismas de esa información que recibimos, en este caso a través de las palabras de Narada Muni, es que en un sentido técnico y en un lenguaje técnico, se conoce como, así, ¿cómo puedo decir esto? Por ejemplo, tenemos diferentes formas de los verbos. Por ejemplo, hay verbos, hay estados de los verbos que son, no sé, podemos decir de un verbo en un estado imperativo, por ejemplo, en donde alguien me dice a mí, venga, o coma, o entre, o váyase. Todas esas son formas imperativas, se me está ordenando, podemos decir, a que yo haga la acción. Si hablo el infinitivo sería comer, o dormir, o ir, o venir. Y en un imperativo son esos mismos verbos en donde se le ordena a la persona, se le ordena al oyente que haga la acción. Entonces decimos venga, o vaya, o salga, o tenga, etc. Y el Bhagavatam, siguiendo o viéndolo de una perspectiva lingüística, tiene una característica que usa un lenguaje no solamente descriptivo de la realidad, sino que también es un lenguaje performativo de la realidad espiritual. En el sentido de que, si bien es verdad, esas afirmaciones que ya leímos, estas tres, que Krishna no tiene igual, que se manifiesta por sus diferentes energías y que está dentro y fuera de todo, en un sentido podemos decir que es una descripción, es un lenguaje descriptivo aparentemente, y de entrada es un lenguaje descriptivo. Sin embargo, y al mismo tiempo, esas afirmaciones, en la medida en la que el estudiante, por un lado, en la medida en la que tiene una buena calidad de escucha y en la medida en la que continúa ejecutando con sinceridad las actividades del Bhakti, ese lenguaje pasa de ser solamente informativo y descriptivo y pasa a ser performativo. Y tal vez un ejemplo de un lenguaje performativo, cuando están una pareja de personas que se están casando y quedan oficialmente casados,
Sí, ahora oficialmente terminan casados cuando el sacerdote, al menos culturalmente en la iglesia católica, el sacerdote dice, no sé si en otras iglesias funciona igual, en la iglesia cristiana funciona igual, pero él dice, los declaro marido y mujer. Y esa palabra, esa afirmación del sacerdote, él mismo declarando que ahora son marido y mujer, ya crea una realidad, ¿no? Y de ahí en adelante son, gracias a las palabras que fueron habladas por el sacerdote, de ahí en adelante son marido y mujer. Y es interesante que como inmediatamente después de él hablar esas palabras, pasan a hacerlo. Y antes de dicho, ese es el gran momento, ¿no? Hay toda una ceremonia, hay toda una liturgia también. Y llega el gran momento en donde él por fin da las palabras que van a crear una realidad. De ahí en adelante hasta que la muerte los separe o hasta que 2 meses después la vida los separe. Pero el lenguaje del sacerdote, en este caso, él crea una realidad con sus palabras. Y eso podríamos decir que es un ejemplo del lenguaje performativo que no solamente describe que ustedes van a ser marido y mujer, sino que realmente los vuelve marido y mujer con su lenguaje, con sus palabras. Similarmente el Bhagavatam, por un lado, va describiendo la realidad, va describiendo a Krishna como en estas 3 cualidades de hoy, pero al mismo tiempo hace que en el corazón del estudiante y del practicante, esas afirmaciones pasen a ser una realidad en el corazón del estudiante. Y busca eso el Bhagavatam y espera eso los grandes acharyas, espera eso también Srila Prabhupada, al punto que ustedes recuerdan y es tan conocido por muchos las últimas palabras de Srila Prabhupada, y esto creo que lo podemos buscar aquí, si bien es verdad que ustedes sabrán o reconocerán esto sin necesidad de que yo lo cite, pero, a ver, Prabhupada menciona al final del prefacio de su Bhagavad Gita, que él considerará que esto que estoy haciendo, dice él, es un éxito cuando al menos una persona pueda volverse un devoto puro. Estoy en el prefacio de la Bhagavad Gita, vamos al final, termina él todo su escrito, que es interesante también lo que él dice de la Bhagavad Gita. Y él culmina diciendo esto. Esperamos, pues, Prabhupada utiliza siempre el plural cuando habla de sí mismo. Esperamos, pues, que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es. Aquí también podemos incluir el Bhagavatam, si bien en verdad está refiriendo solamente a Bhagavad Gita. Obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita, de la forma en la que lo hemos presentado aquí. Y si tan solo un solo hombre o una sola persona se vuelve un devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Nuevamente, Prabhupada espera eso, ¿no? Espera que ese Bhagavatam pueda crear esa realidad que se describe de Dios, que esa descripción que se dé de Dios pase de descripción que pase a, porque siempre ha sido una realidad, en verdad. Esas descripciones de la realidad trascendental, que en un momento pueden ser eso, descripciones teóricas, que el estudiante pueda asimilarlas de momento a través de la escucha sincera y sumisa, a través de escuchar con sumisión ese mensaje, y en la puesta en práctica principalmente del servicio. La persona, después de haber leído 13 capítulos del Bhagavatam, después de haber leído Bhagavad Gita, se supone que aquellos estudiantes ya comprendieron lo importante que es hacer un servicio práctico para Krishna. Y aquellos que comprendieron eso, aquellos que llegaron o que llegamos hasta este capítulo 13 y que en tantas ocasiones que Prabhupada lo dijo, recordamos hoy por hoy en este capítulo 13 que sí, que es que yo soy un sirviente de Krishna y voy a hacer algún servicio para Krishna. Y aquellos que toman esa tarea y esa actividad de servir a Krishna,
de diferentes maneras, diferentes circunstancias, pero en fin de cuentas hacer un servicio práctico, ponerme yo a hacer uso de mi energía y mi vitalidad para servir a Krishna a través del maestro espiritual, servirlo de alguna u otra manera. A esas personas entonces se les regala algo que en la Bhagavad Gita se le conoce como Pratyaksa Bhagamam, que ahora vamos a ir a leerlo. Y ese Pratyaksa Abhagamam significa que, lo mismo, significa que la descripción se vuelve una realidad clara y palpable en el corazón del estudiante, del discípulo. Y eso es en la medida en la que el discípulo, como digo, escucha con atención y sinceridad, y si escuchó con atención y sinceridad, comprendió que es importante hacer servicio, ocupar mi vitalidad, mi energía. Si no tengo el tiempo, puedo ocupar, por ejemplo, no tengo tiempo porque trabajo. Hay diferentes formas. Krishna en el capítulo 12 y Prabhupada, de manera muy genial, en el capítulo 12 de la Gita, Prabhupada describe la situación de diferentes personas y dice, si usted no puede estar muy vinculado con las actividades de Krishna, entonces vincule su trabajo de esta manera. Y si no puede de esta manera, de esta otra manera. Y Prabhupada presenta una lista de diferentes opciones, de tal manera que nadie queda fuera. Llega al punto de Prabhupada decir, puede ser que alguien no pueda visitar las comunidades, nuestras comunidades, por asuntos familiares, él dice, por asuntos culturales. Aún así, esa persona tiene la opción de participar en el servicio a Krishna de esta o esta o esta manera. Ustedes pueden leerlo, está en el capítulo 12, desde el texto 8 hasta el texto 13 aproximadamente. En esos significados, Prabhupada da esas opciones. Así que, y por otro lado, Prabhupada presenta de manera cuerda y de manera racional, con un hilo conductual muy, muy coherente, el por qué el alma necesita servir a Krishna. Y como digo, llegando a este capítulo 13, y claro, se espera eso, se espera que uno haga ese servicio, el estudiante empiece a servir desde el inicio del Bhagavatam, para que todas aquellas descripciones del Bhagavatam pasen más rápido a ser una realidad en el corazón del discípulo. Entre más vamos tardando, eso depende de cada individuo, entre más vamos tardando en seguir todas aquellas recomendaciones del Bhakti, entonces eso que leeremos van a ser descripciones de la realidad espiritual. Y que claro, esas descripciones van a ser atractivas y agradables siempre, pero en la medida en la que agregamos ese componente del servicio con sinceridad, ya deja de ser un lenguaje solamente descriptivo y pasa a ser performativo, a tal punto que voy de vuelta con tal punto que lo que dice Narada Muni hoy, de que él está dentro y fuera de todo, entonces el estudiante o nosotros terminamos leyendo estas descripciones y lo leo con la vivencia, algo que nosotros, o culturalmente en el ambiente de la ISKCON, se le conoce como realizaciones, ¿no? Lo leo con realizaciones y me acerco más a lo que Krishna llama un Pratyaksa Abhagaman. Que voy a aquí en la Bhagavad Gita 9.2. Esta es la palabra que buscamos. Pratyaksa Abhagaman. Aquí preocupado, ustedes van a ver cómo lo traduce. Pratyaksa Abhagaman es entendiendo las cosas mediante la experiencia directa. O sea, directamente yo tendré una experiencia clara y personal, individual, de aquello que Narada Muni está diciendo hoy. Él está dentro y fuera de todo. Y gracias, en virtud de escuchar esas palabras con sumisión y el servicio que estoy prestando con sumisión, entonces Krishna me regala un Pratyaksa Abhagaman, tener la experiencia, comprenderlo profundamente mediante la experiencia personal y certera y vívida, y la sugestión queda, esa sugestión dogmática que está presente no solamente en las religiones, sino en los partidos políticos. Hay una cantidad de sugestión dogmática impresionante también, y en muchas otras esferas, o en otras esferas sociales, hay sugestión dogmática. En el caso de las religiones, indudablemente también. Y en nuestro caso,
esa información descriptiva de la realidad, ya no solamente estamos memorizando una doctrina y abrazando así con mucho entusiasmo iluso, entusiasmo ingenuo, abrazando una doctrina y memorizando como loros una doctrina, sino que el Bhakti nos regala esa opción de recibir Pratyaksa Avagaman, mediante la experiencia directa, tener un contacto individual y certero y vívido y cercano con Dios. Porque en fin de cuentas, cada alma tiene ya ese derecho, podemos decir. Le corresponde por naturaleza ese derecho de tener ese vínculo real y certero con Dios. Bueno, termino la última parte del comentario de Prabhupada y terminamos. La percepción que el ser viviente tiene de esa felicidad, y aflicción efímera se debe únicamente al olvido de sus cualidades, que son iguales a las del Señor. Sin embargo, existe una corriente constante desde dentro y desde fuera, procedente del Señor, para corregir la caída condición del ser viviente. Aquí Prabhupada se va a tomar el tiempo para describir cómo es que Él está dentro y fuera de todo. Desde dentro, Krishna, en la forma de Paramatma localizado, corrige a los seres vivientes anhelantes. Y desde fuera corrige mediante sus manifestaciones, o sea, el maestro espiritual y las escrituras reveladas. Uno debe recurrir al Señor. No hay que dejarse perturbar por las presuntas manifestaciones de felicidad o aflicción, sino que hay que tratar más bien de cooperar con el Señor en las actividades externas que tiene para la corrección de las almas caídas. Es lo mismo que estamos diciendo. Prabhupada dice cooperar con el Señor en las actividades externas. Qué bonito como Él lo pone aquí. Él está diciendo, en otras palabras, es como decir, ayudarle al Señor a predicar, ya que Krishna quiere que todas las almas se vinculen con Él otra vez. Si yo coopero con Él y le ayudo a que en esas actividades externas que tiene que ver con el servicio externo, usar, si bien es cierto, yo no soy el cuerpo ni todo esto, pero uso las manos, uso los oídos, uso los pies, uso tantas cosas, todos los sentidos del cuerpo, que yo no soy el cuerpo, pero aún así uso esos sentidos externos para ejecutar actividades externas, como aquí dice Prabhupada. Y esas actividades externas, la principal de ellas es ayudarle a Krishna en ese intento que él hace por corregir a las almas caídas. O sea, en otras palabras, ayudarle a Krishna a predicar, ¿no? Que el corazón del maestro espiritual es predicar, llevar el mensaje, llevar a Krishna al corazón de todas las personas. Porque él sabe que si yo llevo a Krishna al corazón de todos, que ya está él allí, pero si logro despertar en ellos ese deseo de servir a Krishna, ellos van a ser completamente felices. Y entonces van a olvidar y van a perder el gusto por la felicidad y la aflicción efímeras, como aquí dice Prabhupada un poquito más arriba. Así que el asunto es de cooperar con el Señor. Seguimos. Solo porque el Señor lo ordena, uno debe convertirse en maestro espiritual y cooperar con Él. Queridos devotos y devotas, amigos, vean qué interesante lo que Prabhupada acaba de decir. Solo el Señor lo ordena, uno debe convertirse en maestro espiritual y cooperar con Él. Ajá, aquí uno podría decir, ahí está, aquí Prabhupada dice que yo tengo que volverme un gurú, así que... Pero antes de que otra cosa suceda, Prabhupada en el punto y seguido, él dice, pero uno no es que tenga que volverse un gurú para que todo el mundo lo alabe, para que todo el mundo le regale cosas, para explotar a otros, para que se haga lo que yo digo. Prabhupada inmediatamente un punto y seguido dice lo siguiente, cuidado porque no hay que volverse un maestro espiritual en aras de un beneficio personal o de alguna ganancia material, ni como una vía para hacer negocios, ni como una ocupación para ganarse la vida. Los maestros espirituales genuinos que recurren al Señor Supremo para cooperar con Él son de hecho cualitativamente iguales al Señor, y los olvidadizos son únicamente un reflejo desvirtuado.
Por lo tanto, Narada le aconseja a Yudhishthira que no se deje perturbar por las vicisitudes de la supuesta felicidad y aflicción, y más bien recurre al Señor para que ejecute la misión por la cual ha descendido. Ese era su deber principal. Yo voy a terminar aquí con esto que Prabhupada dice. Los maestros espirituales genuinos que recurren al Señor Supremo para cooperar con Él son iguales al Señor en la calidad. No sé si para todos es claro esto de cualitativamente igual y cuantitativamente diferentes. Cualitativamente igual a Krishna. En otras palabras, si yo puedo obtener plena felicidad y plena plenitud, completa plenitud, y sentirme realmente que estoy vivo en presencia de Krishna, eso mismo puedo experimentarlo en presencia del maestro espiritual. Siempre y cuando hay una actitud apropiada en presencia del maestro espiritual. Y en ese sentido, la calidad de la presencia del maestro espiritual y la calidad de la presencia de Krishna son iguales. Iguales, dice Prabhupada. Otra forma de ver cómo es que el maestro espiritual y Krishna son iguales, cualitativamente iguales, él dice, es que Krishna siempre va a verme a mí como lo que yo soy, ¿no? Yo me percibo a mí mismo como un tonto a veces, o como un ignorante, o como un inútil, o a veces esas son cualidades negativas, entre comillas, o a veces me percibo como el mejor de todos, como que todo el mundo depende de mí, si yo no estuviera no se hubiera hecho esto. Y las personas en general, en realidad por eso estamos aquí, todo el mundo tiene un concepto desvirtuado y, ¿cómo es esta palabra? Desmedido, incorrecto de sí mismo. Pero Krishna nunca, a pesar de que yo me crea el superhéroe mejor de Marvel o que yo me sea la peor cucaracha del mundo, cualquiera de las dos percepciones incompletas que yo tenga de mí mismo, Krishna sabe quién soy. Nunca se le olvida quién soy, que soy su hijo, ¿no? Soy un alma completamente pura. Y el maestro espiritual, igual que Krishna, él nunca se le olvida quién soy. A pesar de que mi autoestima esté por el suelo o a pesar de que mi autoestima esté por Hollywood. El maestro espiritual sabe bien quién soy, no puedo engañarlo. Y debido a que Krishna y el maestro espiritual me ven a mí y ellos saben bien quién soy, entonces gracias a la compañía de ellos y a la vista que ellos, gracias a que ellos están viéndome a mí, yo puedo revivir aquella realidad que soy, ¿no? Porque tengo a alguien con conciencia plenamente pura que está viendo en mí eso que realmente soy. Si yo me rodeo de personas que simplemente estimulan más mi visión distorsionada de mí mismo, pues estoy en problemas. Y en eso consiste la sociedad. Todo el mundo fomenta que yo siga viéndome a mí con una visión distorsionada de mí mismo. Pero el maestro espiritual y Krishna facilitan y aceleran que yo pueda revivir mi conciencia real, mi posición real, mi identidad real, porque ellos tienen en su vida diaria, Krishna y el maestro espiritual viven esa identidad real. Así que si ustedes quieren guardar en su memoria este verso, 1:13:48, en donde Prabhupada dice, todos tenemos que volvernos maestros espirituales. El Bhakti es tan genial que no es que dice, solo algunos pueden volverse maestros espirituales. No, todos, por favor. Y en la medida en la que haya más maestros espirituales, entonces más personas podrán ser felices, más podemos ayudar a esta sociedad, esta pobre sociedad tan cada vez más metida en cosas absurdas y cada vez más engañada por filosofías absurdas e irracionales, en la medida en la que haya más maestros espirituales. Así que vamos a seguir con ese intento. Quien esté deseoso, aquí Prabhupada apoya a todos. Muy bien, espero que tengan un bonito día hoy, un bonito inicio de semana y nos vemos mañana. Hare Krishna. Paré aquí de esta manera, estuve viendo el chat y veo que no había preguntas. Un comentario de Siamelis. A esas afirmaciones tan contundentes les llamo declaración. Son declaraciones, ¿eh? Qué bonito, dice Rosa. Muchas gracias, Prabhu. Gracias, Sila Prabhupada. Y saludos a todos los demás también. Nos vemos mañana. Hare Krishna.